Estoy empezando de nuevo, más bien retomando lo que estaba explicando. Estaba explicando el diseño de consultas. Se perdió mi conexión, así que la clase va a estar espero que solo en 2 videos, que no tenga yo haciendo varios videos por partes, porque pues la conexión a internet está muy baja. Bueno, voy a continuar. Estaba explicando las consultas. Voy a compartir tengo que compartir mi pantalla. Compartir, listo. Aquí estoy de nuevo en Access. ¿Sí? Estaba registrando nóminas. Aquí realmente le falta a mi tabla de nóminas, porque mi tabla de nóminas debe de tener también fecha de la nómina. Si no, voy a duplicar, ¿sí? O sea, cada nómina es diferente porque es en diferentes fechas. Pero bueno, ya tengo 2 nóminas, ¿sí? Ya lo voy a dejar así, cierro. Ahora voy a hacer una consulta de la nómina del empleado. Para eso tengo que utilizar las 2 tablas. Ahorita estoy consultando datos del empleado a través de su nombre. En la primera, en esta consulta, es por medio del nombre. Esta consulta es por medio de su RFC. Ahora quiero saber la nómina de cada empleado o consultar la nómina del empleado. Para eso necesito utilizar las 2 tablas. De nuevo voy a crear, le doy diseño de consulta. De nuevo aparece esta. Ahora tengo que agregar las 2 tablas. Tabla empleado y tabla nómina. Recuerden que están relacionadas, por eso aparece así. Te quiero saber la nómina del empleado fulano de tal. ¿Qué datos necesito? Su RFC, su nombre. Aquí ya no me interesa su dirección y su teléfono. De la tabla empleado solamente necesito el RFC y el nombre. Y de la tabla nómina necesito el pago por día, los días trabajados, necesito el IMSS, necesito el Infonavit. De la nómina necesito esto. Entonces, como ven, aquí, como voy a consultar la nómina del empleado, necesito datos de la tabla, o más bien los campos de la tabla empleado y los campos de la tabla nómina. Recapitulando, de la tabla empleado tomé el RFC y de la misma tabla empleado tomé también el nombre. Ahí está, campo RFC de la tabla empleado, campo nombre de la tabla empleado, y de la tabla nómina tomé pago por día de la tabla nómina, días trabajados de la tabla nómina, IMSS de la tabla nómina e Infonavit de la tabla nómina. Ahora voy a en criterios que voy a pedir. Puedo pedir el nombre. Igual puedo hacer una consulta por nombre o puedo hacer una consulta por RFC. Generalmente es más fácil por RFC. Aquí depende de cada quien. Incluso podemos hacer 2. ¿sí? Voy a hacerlo ahorita por RFC. Entonces, en criterio, de nuevo hago lo mismo. Pongo un corchete y le voy a poner escribe el nombre, perdón, el RFC del empleado a consultar su nómina. Cierro el corchete, cerramos, guardar los cambios, sí. ¿Cómo se va a llamar? Consulta de nómina del empleado. Aceptar. Entonces ya tenemos 3 consultas. Consulta de nómina del empleado. Es esta la que acabo de hacer. Abro, dice escribe el RFC del empleado a consultar su nómina. Voy a poner el mío, el IPR 740109 PT1. Aceptar. Entonces, ¿qué sale aquí? Sale mi RFC, mi nombre, pago por día, los días que trabajé y el pago de IMSS y pago de Infonavit. Esto es lo que debe de salir
en el listado, ¿sí? Y así cada consulta de acuerdo a cómo vayamos a requerir la información. Podemos hacer 10, 20, 30 consultas, todo dependiendo de cuántas necesitamos de cada una de las tablas, ¿sí? Podemos hacer muchas consultas. Pudiéramos tener solo estas dos tablas y pudiéramos tener 10 consultas incluso. Y de estas consultas vamos a generar los informes. ¿Por qué vamos a generar informes? Porque no es correcto que el usuario de la base de datos tenga que venir acá y abrir las consultas. No, eso no es lo correcto. Retomando lo que ya dije anteriormente, el usuario de la base de datos no debe venir acá, sino que para él debe estar oculto esta parte. ¿Cómo va a hacer uso de las consultas entonces? Vamos a diseñar informes que es donde se van a mostrar los resultados de las consultas y una vez que tengamos los informes, los vamos a ver o los vamos a abrir por medio de un botón aquí en el formulario, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora voy a crear informes. Informes son pues documentos donde van a aparecer los resultados de las consultas. ¿Cómo se hacen los informes? Muy fácil. Para hacer un informe debemos seleccionar la consulta. En este caso voy a hacer 3 informes, uno para cada consulta, ¿sí? Hago el primero, voy a hacer el informe de la consulta empleado por nombre. Selecciono la consulta, me voy a crear y le voy a dar clic donde dice informe. Y ya, solamente así. ¿Qué aparece acá? Escribe el nombre del empleado. Ah, Rocío. ¿Por qué aparece esto? Porque se está ejecutando la consulta. A través del informe se va a abrir la consulta y una vez que la consulta busque los datos, va a aparecer en el informe. Rocío del Carmen Lino Pérez. Aceptar. Y se escribe el nombre del empleado a buscar, aceptar. Y se generó el informe. Este es el informe. Es un documento. Este es el informe. Es un documento donde sale el listado de los datos de acuerdo a la consulta que elegimos para diseñar el informe. Como este informe es de la consulta empleados por nombre, pues aparecen los datos del empleado, pero la búsqueda del empleado lo hizo a través del nombre, ¿sí? Pudiéramos dejar solamente este informe porque la otra me va a generar lo mismo, pero ya depende de nosotros, ¿no? Si queremos hacer un informe por cada consulta, pues lo hacemos. El informe se ve así. A la hora de imprimir, nosotros vamos a hacer esto. Le vamos a dar clic derecho. Mi botón del mouse ya se tronó. Lo va a hacer así. Le vamos a hacer clic derecho y le vamos a dar donde dice vista preliminar. Nos vuelve a pedir el nombre del empleado porque se vuelve a ejecutar la consulta. Lino Pérez. Esto es lo que hace el informe. Esto es un informe. Es una hoja, no es más que una hoja para imprimir. ¿Qué le vemos de feíto a esto? Bueno, que esto no se ve completo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es configurar la página del informe. Por ejemplo, que se vea horizontal. Aparecen estas herramientas de vista preliminar. Aparece ya lista la impresora porque el informe es para imprimir. Voy a voltear la hoja horizontal, ¿sí? Dice que el ancho, que esto, que el otro, bueno. Así se va a ver mi informe. Esto es lo impreso. Esto es lo que necesitamos ya obtener de la base de datos. Documentos impresos, listados, ¿sí? Si esto fuera una base de datos de alumnos, saldría el listado de los alumnos,
Saldría el listado, por ejemplo, de los pagos de los alumnos, saldría el listado de calificaciones de los alumnos, porque tendríamos muchas tablas, tendríamos tablas de alumnos, tablas de sus calificaciones, tendríamos tablas de los maestros, tendríamos tablas de las materias y sería una base de datos muy grande y el resultado sería el listado de esos datos que tenemos en las tablas. Esto es un informe. Ya quedó listo el informe, cerramos la vista previa y ya podemos cerrar también el informe. Ya quedó listo, cerramos. Como todo, nos va a decir que si queremos guardarlo. ¿Deseas guardar los cambios en el diseño del informe? Sí. ¿Cómo se va a llamar el informe? Otra vez está deteniendo mi grabación. Aquí estoy, aquí estoy. Seguimos. ¿Cómo se va a llamar el informe? Pues informe. En lugar que diga aquí consulta, va a decir informe de empleados por nombre. Aceptar. Ya tenemos un informe. Ahí está. Como les decía hace rato, las tablas van a estar de un lado, las consultas del otro lado, formularios del otro lado, informes del otro lado. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tenemos un informe de la consulta de empleados por nombre. Voy a hacer uno más. Informe de la consulta del nómina del empleado. Ah, bueno, antes de seguir. Este informe yo le puedo modificar el diseño, ¿sí? ¿Cómo? Le doy un clic derecho y le doy clic en Vista Diseño. Vista Diseño. Y aquí me lo muestra de esta manera. Estos, hace ratito no se veía completo. Le voy a borrar esto que dice consulta de empleados por nombre. Nada más que diga datos. Ahora va a decir datos del empleado. Y nada más. O sea, como aquí esto es solamente un título, esto yo se lo puedo borrar. Datos del empleado. Y es todo. No le voy a hacer más cambio que eso. ¿Ya? Listo. Guardar, sí. Entonces, ahora que yo abra, me dice nombre del empleado, Rocío del Carmen Lino Pérez. Y ya me está mostrando al empleado con sus datos, ¿sí? Ahora quiero un informe del empleado, pero la nómina del empleado. Entonces voy a usar la consulta de nómina del empleado, que fue la consulta donde utilicé las dos tablas. La tabla de empleado y la tabla nómina. Entonces selecciono la consulta, le doy crear, le doy informe, me pide el RFC del empleado. En esta consulta pedimos el RFC, si recuerdan. El RFC LIPR 740109 PT1. Le damos a aceptar y esto es lo que me aparece. Esta es la nómina del empleado, ¿sí? Eso es todo. En el informe nosotros podemos hacer cálculos. Por ejemplo, ¿cuánto realmente le voy a pagar a este empleado? Pues se tiene que calcular el pago, que sería los 300 pesos por día por los días trabajados. Entonces aquí yo puedo modificar el informe para que yo haga el cálculo aquí de lo que le voy a pagar al empleado. ¿Cuánto le voy a pagar al empleado? Los 15 días por 300 pesos y le voy a restar lo que se le paga de IMSS, lo que se le descuenta de IMSS y de Infonavit, ¿sí? Cierro la consulta. ¿Deseas guardar los cambios? Sí. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a llamar informe de nómina del empleado. Aceptar. Voy a modificar el diseño porque quiero hacer el cálculo de cuánto realmente le voy a pagar. Informe de nómina del empleado. Voy a hacer clic derecho, vista diseño para modificarlo y voy a agregar aquí una herramienta para poder hacer el cálculo. Aquí.
Estos son los campos, ¿sí? Esto es el título del campo y realmente este es el campo. Necesito ampliar esta parte. Tengo que hacer varias cositas. Número 1, voy a hacer esto. Aparece todo seleccionado, le voy a hacer un clic derecho y le voy a dar clic donde dice diseño, quitar diseño. Esto lo que va a hacer es separarme, dejarme seleccionar uno por uno. Ahí está. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Aquí al final, de este lado, voy a hacer el cálculo. Lo voy a hacer con esta herramienta que se llama cuadro de texto. Le voy a dar un clic y aquí voy a hacer el cuadrito. Aquí sí hay que tener habilidades matemáticas. ¿Sí? Este cuadrito de texto aparece con dos elementos, el título del cuadro de texto y en sí el cuadro de texto. Este título del cuadro de texto lo voy a jalar aquí arriba. No me deja, lo voy a borrar. Y aquí es donde voy a hacer el cálculo. En este cuadrito que dice independiente. ¿Qué voy a escribir aquí? La fórmula para hacer el cálculo del pago que le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Doy un clic adentro del cuadrito, voy a escribir igual. Entre corchetes voy a poner los nombres de los campos que voy a manipular en la fórmula. ¿Cómo se calcula? Tengo que multiplicar el pago por día por los días trabajados. Entre corchetes voy a poner el nombre del campo que es pago por día. Así se llama el campo. Pago por día y lo pongo y lo encierro entre corchetes. Por uso el asterisco, que es el signo de multiplicación. Días trabajados, que es el campo, abro corchete. Días trabajados, cierro el corchete. Y aquí estoy diciendo, me vas a multiplicar el pago por día por días trabajados. Bueno, y voy a sumar IMSS con Infonavit y juntos esos se lo voy a restar a todo esto. Para eso voy a poner entre paréntesis toda esta multiplicación. Esto más o menos se parece a lo que vimos en Excel. Esto, usando la jerarquía, toda esta multiplicación lo voy a poner entre paréntesis, menos, y le voy a restar la suma de IMSS con Infonavit. Abro paréntesis, abro corchetes porque voy a sumar IMSS, corchetes IMSS, que es el campo, cierro corchete, más, abro corchete para Infonavit, cierro corchete y cierro paréntesis. ¿Sí? Con eso estoy haciendo el cálculo del pago por la nómina. Estos son propiedades, lo cierro. Y ya. Vamos a ver qué pasó. Cerramos, desea guardar, sí. Abrimos el informe, me pide el RFC, LIPR 740109 PT1. Me va a mandar la nómina. Ahí está. ¿Cuánto va a ganar? 3.600. ¿Por qué? Vamos a ver si salió bien nuestra fórmula. 300 por 15 son 4.500. Si hacemos el cálculo, vamos a hacer el cálculo, se multiplicó 300 por 15, son 4.500. Bueno, se sumó IMSS con Infonavit, que son 900, 400 más 500 son 900. A los 4.500 le restamos 900. ¿Cuánto gana? 3.600. ¿Está bien nuestra fórmula? Esto es lo que está ganando, 3.600. Solamente aquí arriba le vamos a poner una etiquetita que diga pago neto. ¿Sí? Cerramos, regresamos al diseño de del informe, vista diseño,
Le vamos a poner aquí donde pusimos nuestra formulita, que fue en un cuadro de texto, aquí, lo vamos a poner aquí arribita. Ahora vamos a usar lo que se llama etiqueta, esta que se llama etiqueta. Le damos un clic y aquí le vamos a poner una etiquetita que diga pago neto. Cerramos, guardamos cambios y abrimos de nuevo. Me pide RFC, es LIPR 740109 PT1. Esta es la nómina de Rosario del Carmen Lino Pérez. Ahí está. Ahí está, aparece su RFC, su nombre, pago por día 300, días trabajados, 15, se le resta el IMSS y el Infonavit. Pago neto, ¿cuánto le van a pagar? 3,600. ¿Sí? Y así sale la nómina de cada empleado. Cada empleado que le pongamos su RFC, me va a salir su nómina y este se va a mandar a imprimir. Este que está aquí lo agregó Access. Este en realidad no nos sirve. Lo cerramos. Siempre Access hace un total, ¿sí? Ahorita este no nos sirve. Por lo tanto, lo vamos a borrar. Es esto que se ve acá. Esto que se ve acá es lo que aparece ahí que dice 500. Miren, el informe tiene varias secciones. Tiene la parte de arriba que es el encabezado del informe que muestra la fecha, muestra la hora y muestra el título del informe, ¿sí? Le vamos a quitar esto en lugar de que diga consulta de nómina, que nada más diga nómina del empleado. Así, listo. Entonces tiene el encabezado del informe que es la parte superior de la hoja del informe, de lo que se imprime. Tiene el encabezado de página que contiene los títulos de los campos. En este caso RFC, nombre, pago por día, días trabajados, IMSS, Infonavit y la etiqueta que acabo de agregar que dice pago neto. Viene la sección de detalle. En la sección de detalle están los campos de la tabla de acuerdo a la consulta con la que se diseñó el informe. Así que estos son los campos. Estos son los campos. Estos son, pareciera que los dos es lo mismo, pero no. Lo que está en detalle es el campo de la tabla y lo que está arriba es el título del campo, ¿sí? Tiene una sección de pie de página, que es lo que va a aparecer hasta abajo de la hoja, ¿sí? Como en Word, lo que aparece al pie de página. En este caso aparece el número de página y esta formulita lo agrega Access, ¿sí? Es una formulita para que aparezca el número de página. Y tiene el pie de informe que es hasta el final del informe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si mi informe genera varias páginas, lo que hay en el pie del informe se va hasta la última página del informe, ¿sí? Si este informe generara 5 páginas, en la primera página aparece esto de arriba. En la última página aparece la suma, ¿sí? que tiene acá. Esto lo vamos a quitar porque ahorita no nos sirve, ¿sí? Y en las demás páginas aparecen los campos, el contenido de la tabla, el campo, pues los datos en sí de la base de datos y el nombre de cada uno de los campos. Entonces, el informe en sí no es solo una hoja. El informe es la cantidad de hojas que genere Access de acuerdo a los datos consultados a través de la consulta. Si tuviéramos 1000 registros y el informe me generara 20 registros y esos 20 registros no caben en una sola hoja y caben en 2 hojas, el informe me va a generar 2 páginas. Entonces el informe tiene varias páginas, tiene una página, todo va a depender de la cantidad de registros que me genere la consulta con la que yo diseñé el informe. Espero no hacerles bolas, ¿sí?
Esta es una base de datos sencilla donde solo estamos viendo 2 registros, pero la base de datos puede crecer muchísimo porque diario se alimenta la base de datos. La base de datos se debe llenar todos los días porque todos los días se ocupa, ¿sí? Yo comentaba un ejemplo sobre que nosotros tenemos una base de datos donde están los datos de todos los alumnos. Entonces, cada vez que un alumno paga su colegiatura, se registra en la base de datos. Cada vez que se inscribe un nuevo alumno, se registra en la base de datos. Cada vez que presentan examen, las calificaciones se registran en la base de datos. Cada pago que hace el alumno se registra. Entonces, la base de datos va creciendo todos los días. Y cuando, por ejemplo, uno de los alumnos dice, quiero saber cuánto debo, se genera una consulta, ¿sí? Ya la base de datos tiene el diseño de una consulta donde se verifica todos los pagos que ha realizado el alumno y por eso se le puede generar un informe de todos sus pagos que tiene, ¿sí? Entonces, en este caso, pues solo me está apareciendo uno porque solo registré uno, porque es un ejemplo nada más, pero la base de datos puede tener miles y miles de registros. Vamos a cerrarlo para ver cómo quedó. Siempre que cerramos nos pregunta que si queremos guardar cambios, sí. Lo abrimos. El RFC es LIPR 740109PT1. Y quedó así. Este es nuestro informe. Esto es lo que se imprime, ¿sí? Ahí está, dice nómina del empleado, quién es Rocío del Carmelino Pérez, tiene este RFC, gana diario 300 pesos, cuántos días trabajó 15, cuánto se les cuenta de IMSS 400, cuánto de Infonavit 500, cuánto se le está pagando 3,600, ¿sí? Esta tabla, como fue sencilla, que la hice la semana pasada, no le puse todos los campos que debe de llevar, ¿sí? La tabla nómina no tiene todos los campos, ¿sí? La tabla nómina tiene únicamente el campo pago por día, días trabajados, y Infonavit y RFC, pero le falta un campo muy importante, que es el campo fecha. ¿Por qué es importante? Porque en cada vez que se le pague al empleado, tiene que registrarse de qué fecha es. Porque cuando se vaya a imprimir sus nóminas, se tiene que especificar de qué fecha. Si no, se va a imprimir todo lo que ha ganado. Si ya lleva 5 años el empleado en la empresa, cuando nosotros abramos el informe y nos pida el RFC del empleado, ahorita pues solo hay un registro, pero si hubiera más de este mismo empleado, y tiene 5 años trabajando, va a salir su nómina de 5 años, no de la que se le va a pagar actualmente. Si, por ejemplo, se le va a pagar hoy que es quincena, un ejemplo, se le paga en la quincena y se quiere imprimir esta nómina, pues no, porque no tiene fecha, ¿sí? Entonces, esta tabla nómina todavía le faltan campos, le falta el campo fecha, ¿sí? Que es la fecha en que se le está haciendo su pago, ¿sí? Entonces, esto es lo que debe de llevar una base de datos. Tablas, consultas para buscar datos en las tablas, formularios para rellenar las tablas, ¿sí? E informes que me van a mostrar los datos de manera impresa, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ver el usuario de la base de datos el informe? No lo puede, no es que no pueda, sino que no es correcto que venga acá, como ya he estado diciendo varias veces. Para eso hacemos formularios. En el formulario nómina voy a agregar un botón acá que me abra el informe nómina para que el usuario de la base de datos desde un botón abra la nómina y no tenga que ir acá, ¿sí? No es porque no pueda, es porque no debe, porque generalmente el usuario que solamente captura y busca
no sabe cómo se diseña una base de datos y puede cometer el error de borrar elementos de la base de datos, ¿sí? Entonces voy a regresar acá, voy a abrir el formulario nómina en vista diseño. Recordemos, cada cambio que se quiera realizar en formulario, en tabla, en consulta, en informe, hay que hacer clic derecho y vista diseño. Voy a modificar, no voy a modificar, voy a agregar un botón más, voy a jalar este botón por acá, voy a jalar este botón por acá, voy a jalar este por acá y le voy a agregar, este lo jalo un poquito más para acá y le voy a agregar un botón más a este formulario para que me abra este informe de nómina del empleado, ¿sí? Entonces, agrego botón, botón. ¿Qué va a hacer este botón? Me va a abrir un informe. Entonces me voy a ir a donde dice operaciones con informe, me va a abrir informe. Siguiente. ¿Qué informe? El informe nómina del empleado. Siguiente. ¿Qué va a decir el texto? Le voy a poner ver, nómina o abrir. Así que diga, abrir nómina del empleado. Así va a decir el botón. Siguiente, finalizar. Jalamos un poquito más acá. Y este botón va a decir abrir nómina. ¿Qué va a hacer este botón? Abrirme el informe. Cierro, guardar cambios, sí. Vamos al formulario nómina. Aquí está el botón. Sí. Dice abrir nómina del empleado. Le doy clic. Dice escribe el RFC del empleado. Ah, bueno, entonces es LIPR 740109PT1. ¿Qué nómina quieres ver? Ah, pues de este empleado, ¿sí? Aceptar. Ya, me abrió el informe o la nómina del empleado Rocío del Carmen Pérez. Y ya aquí lo puedo imprimir, ¿sí? Le doy un clic derecho, le doy vista preliminar, me vuelve a pedir otra vez, entonces le pongo el IPR 7401, que cada vez que se hace algo con el informe pide el 0109 PT1. Aceptar. Está en vista preliminar. Tiene el otro detalle, ¿no? Hay que dejarlo horizontal para que quepa. Ahora que se ve completo, le doy clic derecho, le doy imprimir nada más acá, imprimir. Se supone que ya tengo impresora, ¿no? Ya estando aquí ya lo puedo imprimir. Acá está configurar impresora, aquí tenemos imprimir. Desde acá ya se puede imprimir, ya nada más, o le damos control P y ya se aparece la ventana de imprimir. Obviamente tenemos que tener lista la impresora. Y listo, cerramos y ya podemos cerrar el informe y regresamos al formulario. Entonces aquí esto puede estar cerrado sin ningún problema y y desde acá trabajar las nóminas. Hay otros detalles, miren, hay muchos detalles que se tienen que ver, pero con esto es suficiente para que ustedes entiendan el concepto de base de datos, ¿sí? Entonces, hay otros detalles como, por ejemplo, cómo puede hacerle el usuario si no queremos que venga acá, si para abrir el formulario tiene que venir acá. Se hace un formulario especial, ¿sí? Se hace un solo formulario que abra a estos dos formularios y ese formulario se configura para que desde que se abre la base de datos se abra directamente ahí. Ahí se abra el formulario. Pero no quiero complicarles la existencia. Creo que para que entiendan el concepto de base de datos es suficiente, ¿sí? Entonces, recapitulando, la base de datos para que esté completa debe de tener sus tablas, que es donde se almacenan los datos, sus consultas, que es para hacer la búsqueda de los datos,
sus formularios, que es para capturar los datos, y sus informes, que es para imprimir los datos que genere nuestra consulta, ¿sí? Con esto lo vamos a dejar hasta ahí. Con que me hagan ustedes una consulta y un informe me doy por servida, ¿sí? O uno de cada uno de la... Vamos a continuar, si así como yo continué con esta misma base de datos, ustedes van a continuar con la que hicieron de tarea de la semana pasada. Voy a cerrar aquí, voy a cerrar todo Access, ¿sí? Y con eso vamos a terminar el tema o la unidad de base de datos. Ojalá haya sido comprendido. De todas formas, cualquier duda aquí voy a estar. La tarea va a consistir en eso. Va a consistir en que ustedes van a completar la base de datos que ya hicieron, ¿sí? De la clase anterior. Ya les voy a especificar la tarea, le van a crear su consulta, le van a crear su informe. Y con eso va a quedar concluido este curso de Informática 2. Como les digo, hay mucho más que decir con respecto a las bases de datos, pero lo más importante es que quiero que entiendan el concepto porque en algún momento ustedes van a hacer uso de una base de datos. Van a llevar un programa, miren, cualquier sistema que ustedes utilicen de contabilidad, en realidad es una base de datos. Entonces, el tema de esta unidad es para que ustedes entiendan el concepto de base de datos, cómo funciona, para que en determinado momento ustedes necesiten usar sistemas contables, sepan que esos sistemas son bases de datos. Y aparte de eso, si ustedes se animan a seguir diseñando bases de datos, lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer para que lleven su contabilidad. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Por hoy ya terminamos el curso, terminamos la unidad. Ya solo quedaría pendiente la tarea que les voy a dejar y el examen. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.